Bienvenidos, estimados estudiantes de los diversos colegios y academias del Perú. En esta ocasión, para ver un tema más del curso de investigación y así poder seguir nuestra preparación para el ingreso a la universidad o complementar nuestros conocimientos que ya tenemos. Así también, los invito a ver el video anterior donde vimos Mario Bunge y la división de la ciencia. En este caso, Mario Bunge, que es un personaje trascendental que dividió la ciencia en fácticas y formales. El día de hoy vamos a ver el tema la ciencia, sus características y funciones. Vamos a ver la etimología de la palabra ciencia, así como su definición, las características principales y las funciones que cumple. Entonces, rápidamente empezamos con nuestro tema. La ciencia. La ciencia proviene de un origen latino, una palabra en latín, que es scientia. Scientia, que quiere decir conocimiento. Y esta palabrita scientia proviene de un verbo en latín que es esire o esaire, que quiere decir saber. Entonces, cuando yo veo la etimología de la palabra ciencia, es aquel búsqueda del saber, ¿no? Es la búsqueda del saber, la búsqueda del conocimiento. ¿Pero qué tipo de conocimiento? Un conocimiento objetivo, un conocimiento real, ¿correcto? Acuérdense que la ciencia discrepa mucho de la religión porque la religión es subjetiva, ¿no? O en este caso, la ciencia dice, si no lo puedo ver, no lo puedo tocar, no hay evidencias, no lo estudio. La ciencia estudia, en este caso, lo que puede comprobar, ¿no? Lo que puede ver, lo que puede tocar, como decir. Entonces, la ciencia, en este caso, es de origen latino, su etimología. Ahora, en cuanto a su definición, vamos a ver la definición que mencionó Mario Bunge, este personaje que dividió la ciencia en fácticas y formales. Para Mario Bunge, por ejemplo, la ciencia te dice es un conjunto de ideas racionales, verificables y falibles, para elaborar construcciones conceptuales del mundo. Mediante estas construcciones, la ciencia ha sido aplicada para mejorar el medio natural, a partir de las necesidades humanas, y a la creación de bienes materiales y culturales. Esta ciencia aplicada se convierte en tecnología. O sea, la ciencia, chicos, entonces es un conjunto, te dice, de ideas racionales propias de las personas que se pueden verificar, contrastar a través, por ejemplo, de un método, ¿no? El método más importante de la ciencia, que es el método científico. Esto para poder solucionar diversos dilemas, para poder construir teorías, leyes, y a la vez poder hacer nuevas tecnologías. El padre de la ciencia moderna lo vamos a mencionar acá y vamos a decir un poco qué hizo. Y en un próximo video vamos a fundamentar más a fondo. Isaac Newton, por ejemplo, para muchos es el físico más importante de todos los tiempos y para ello es considerado el primer científico. Sin embargo, cuando hablamos del padre de la ciencia moderna o de la ciencia, nos enfocaremos en otro pensador emblemático, como lo es Galileo Galilei, quien formuló las primeras leyes sobre el movimiento en el campo de la astronomía. Cabe destacar la confirmación empírica del modelo heliocéntrico del universo, que consiguió gracias a sus observaciones telescópicas. Su mayor aportación en el ámbito científico y la que ha tenido consecuencias trascendentales fue la introducción de la metodología experimental. Este logro le ha merecido la consideración de padre de la ciencia moderna. Entonces acá ya sabemos quién es el padre de la ciencia moderna, Galileo Galilei, que por ejemplo discutió lo que había dicho anteriormente, ya muchos años atrás, Aristóteles, ¿correcto? Aristóteles, por ejemplo, decía que la Tierra era el centro del universo para Aristóteles, ¿no? Y esto fue incluso aceptado por la Iglesia Católica, pero Nicolás Copérnico, e incluso ya
muy aceptable esto, Galileo Galilei dijo que no, que la Tierra no era el centro del universo, sino que el Sol era el centro del universo, ¿correcto? Eso nos dijo Galileo Galilei, incluso mejoró el telescopio. Y esto ya vamos a ver más adelante, ¿no? En otro video, una fundamentación mejor de por qué el padre de la ciencia moderna. Entonces acá tenemos a Isaac Newton, por ejemplo, para muchos el físico más emblemático debido a sus grandes contribuciones a la física, y Galileo Galilei. Ahora, ¿cuáles son las características de la ciencia? Vamos a mencionar las principales. En primer lugar, la característica de la ciencia es objetiva. ¿Por qué objetiva? ¿No? De ahí, objetiva porque estudia lo real. Lo objetivo es lo contrario a lo subjetivo, ¿correcto? Lo subjetivo es lo irreal, lo intangible, lo que no se puede ver, lo que no se puede tocar, pero lo objetivo es lo real. Ahora, siguiente característica de la ciencia es fáctica. Fáctica porque estudia los hechos, por eso se dice que es fáctica. Metódica, porque usa un método, este método que se llama el método científico. Sistemática, porque presenta un orden, ¿no? Un sistema. Contrastable, porque gracias al método científico podemos comprobar, verificar, ¿no? Diversos dilemas para construir teorías y leyes. Es universal, porque es para todo. En todo yo puedo aplicar la ciencia. Es falible, porque tiende a fallar, chicos. La ciencia no es exacta del todo. Es medianamente exacta porque suele tener fallas y para ello es autocorrectiva también y es refutable, ¿no? Se puede cambiar, justamente por esta característica de que no es del todo exacta. Muy bien, entonces ahí tenemos 8 características principales de la ciencia. Una más que podemos complementar acá es que es relativa, o sea, que tiende al cambio, ¿no? No es absoluta. La ciencia no es que se mantiene en una idea total, sino que puede cambiar con el tiempo. Acá tenemos al objetivo de la ciencia. ¿Cuál es el objetivo de la ciencia? El objetivo de la ciencia es la búsqueda de la verdad de la manera más objetiva posible, solucionar problemas que afectan a la humanidad, descubrir nuevos conocimientos, nuevas leyes, explicar nuevas teorías y sus componentes. La principal herramienta para considerar un conocimiento verdadero o a un conocimiento ciencia es el método científico. Entonces necesitamos del método científico para poder ayudar a la ciencia. Y yo hago ciencia para buscar la verdad de la manera más objetiva posible, ¿no? Debo ser imparcial, debo ser verídico, debo ser real. Y así poder solucionar diversos problemas también que acontecen en la sociedad. La ciencia, ¿qué relación tiene en la actualidad con la investigación? El desarrollo del conocimiento científico ha sido posible gracias a la investigación, en la medida que ésta realiza procesos de búsqueda de nuevos acontecimientos que permiten identificar sus principios, leyes y generalizaciones, a fin de incorporarlas en el cuerpo de conocimientos científicos. El avance de la ciencia contemporánea se ha realizado a partir de los trabajos experimentales e inductivos que proporciona la investigación básica o sustantiva. Quiere decir que la investigación, gracias a la investigación, se desarrolló la ciencia, lo que llamamos conocimiento científico. Y gracias a esto, a que teníamos que hacer ciencia, desarrollamos un método que se llama el método científico. De otro lado, los logros de la ciencia y sus aplicaciones en la tecnología encaminan al científico a la búsqueda de nuevas interrogantes, nuevas soluciones y descubrimientos, para la cual hay que organizar nuevos procesos de investigación. Entonces, tomar en cuenta que todo se origina gracias a una investigación, gracias a una búsqueda que se originó así la ciencia. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la ciencia? Acá tenemos 4 funciones principales de la ciencia. Primera función, describir.
La función de describir es ver el fenómeno y observar su comportamiento, saber cómo es, qué elementos lo forman y cuáles son sus características. Básicamente, describir se centra en ver, chicos, las características. Siguiente función de la ciencia es explicar. ¿Qué es explicar? Explicar es hacer conocer la razón de un hecho o fenómeno. Busca las causas necesarias y suficientes de los fenómenos, busca establecer las relaciones causales, ya que se entiende que al conocer estas se tiene lo fundamental de la solución del problema en estudio. Otra función, predecir. ¿Qué es predecir? Inferir en base a sucesos, hechos o fenómenos conocidos algo desconocido, algo que puede pasar, algo que, como decir, lo puedo proyectar, ¿correcto? Entonces ahí tengo las tres primeras funciones. Describir es ver las características, explicar es conocer las razones de un hecho o fenómeno, del por qué se da, las causas, predecir, inferir algo que puede pasar, y la última función de la ciencia es actuar o aplicar. ¿Qué es actuar o aplicar? Es realizar, te dice, acciones a fin de utilizar o aplicar los conocimientos descubiertos para solucionar un determinado problema. Esta etapa permite al hombre aplicar los conocimientos de la ciencia para determinar sus fines. Entonces ahí tenemos, chicos, las cuatro funciones de la ciencia: describir, explicar, predecir y actuar o aplicar. ¿Y cómo me puedo acordar de estas funciones de la ciencia en orden? Me voy a acordar con una palabrita: DEPA, ¿sí? Me voy a acordar con una palabra abreviada de las funciones de la ciencia, con DEPA. La D de describir, la E de explicar, la P de predecir y la A de actuar o aplicar. Entonces, ya sabemos de dónde proviene etimológicamente la palabra ciencia, ya sabemos las características, el objetivo de la ciencia y las funciones. Muy bien, espero que les sirva este video para su preparación tanto preuniversitaria y universitaria. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Gracias. Chao con todos.